Muy buenos días a todas y a todos. Soy Juan Carlos de la Riva, escolapio religioso de la provincia de Maús. Actualmente vivo en Vitoria y desarrollo aquí mi ministerio pastoral junto con mi comunidad y con muchas otras personas. Es un gusto para mí dirigirme a ustedes, a los participantes en este curso de evangelización y de formación para ser mejores ministros, ¿no?, de nuestra gran misión de evangelizar. El tema que Javier Alonso ha querido ofrecerme para compartir con ustedes es el tema de los ministerios, de una iglesia ministerial y en concreto también cómo hemos desarrollado los ministerios en las escuelas pías. Creo que es un tema apasionante, creo que es un tema muy actual y creo que es un tema que está bendiciendo y va a seguir bendiciendo a nuestra orden, haciendo que su trabajo sea más eclesial y más escolapio. Voy a dividir en dos pequeñas partes este ratito que quiero compartir con ustedes. La primera sobre los ministerios en general en la iglesia, puesto que no es un tema exclusivamente escolapio, ¿no?, sino que es un tema muy eclesial. Y ya en la segunda parte pues incidiré más en cómo en las escuelas pías se está concretando ya de hecho esta manera de vivir la misión en la iglesia, que es pues los ministerios escolapios. Sobre lo primero, sobre la visión de iglesia, bueno, pues voy a comenzar por el final, ¿no? Voy a comenzar citando un poco al Papa Francisco. Yo creo que todos vamos siguiendo lo que va siendo su magisterio, lo que va diciendo por un sitio y por otro, y creo que estamos contentos de poder decir que Francisco está dando un gran impulso a los laicos y a las laicas. Está dando un toque a la iglesia para que, por un lado, sea menos clerical. Seguramente le han escuchado al Papa Francisco hablar del clericalismo como una de las lacras de la iglesia actual. Él está preocupado con este tema y está queriendo que los sacerdotes no seamos clericales y no abusemos de nuestro poder. No es el abuso sexual el único abuso que a veces desgraciadamente algunos sacerdotes practican, sino también el abuso de poder, ¿no?, el abuso de pensar que su palabra es palabra de Dios en una parroquia o en una obra concreta, ¿no? La participación de los laicos y laicas es imprescindible. También hay otra palabra que seguramente le han oído hablar mucho a Papa Francisco, porque lo está utilizando como una nueva manera de hacer iglesia, que es la palabra sinodalidad. Para Francisco la iglesia tiene que caminar en sínodo, que significa exactamente que caminamos juntos. Él habla de que cuando estamos de verdad conscientes de que juntos es como podemos descubrir y discernir las opciones pastorales de la iglesia en todos los niveles, tanto en el ámbito evangelizador como en el ámbito transformador de la sociedad, etcétera. Él está queriendo decir que podemos llegar a unas conclusiones nuevas, más cercanas a las que el Espíritu nos va indicando. Sí, y que no consisten simplemente en un acuerdo democrático, sino en un reconocer que la voz del Espíritu habla a través de la voz de la comunidad cuando caminan juntos todos los miembros de la comunidad en toda su diversidad. Estos dos conceptos, no ser clericales y ser sinodales, yo creo que están muy vinculados al tema que hoy nos ocupa, el tema de los ministerios. ¿Por qué? Porque en la Iglesia pues se ha producido un proceso quizá de acaparamiento de ministerios por parte de los sacerdotes, de los presbíteros, y quizá hemos olvidado que la ministerialidad corresponde al conjunto de la Iglesia. Voy a citar alguna frase muy literal del Papa Francisco porque creo que algunas veces incluso nos hace sonreír, como bien saben ustedes. Por ejemplo, en el 2016, en el abril, y escribió una carta a toda América Latina donde denunciaba el clericalismo precisamente y dijo esta expresión: es la hora de los laicos, pero parece que el reloj se ha parado. Cansado ya de escuchar es la hora de los laicos, es la hora de los laicos, pero luego eso cómo se concreta
cómo se concreta en unas participaciones reales de la vida de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues nos hace sonreír con ese juego de palabras, ¿no? En otra carta al presidente de la Pontificia Comisión para América Latina en ese mismo año, el cardenal Marc Ouellet dijo: el clericalismo lleva a la funcionalización del laicado, tratándolo como mandaderos. Coarta las distancias, iniciativas, esfuerzos y hasta me animo a decir osadías necesarias para poder llevar la buena noticia del Evangelio a todos los ámbitos del quehacer social y especialmente político. Total, que lo que el Papa nos está diciendo, por tanto, es que no coartemos la necesaria participación de los laicos y laicas en la vida y el gobierno de la Iglesia. En el punto 33 de la Gaudete et Exsultate, bastante reciente, el Papa Francisco también cita a los obispos del África Occidental y recuerda algo que ellos dijeron: estamos siendo llamados en el espíritu de la nueva evangelización a ser evangelizados y a evangelizar a través del empoderamiento de todos los bautizados, para que asumáis vuestros roles como sal de la tierra y luz del mundo donde quiera que os encontréis. Bien, como veis, el Papa Francisco tiene esto bastante claro. Y creo que en las escuelas pías pues también lo tenemos claro. Voy a hacer un pequeño recorrido de cómo esto ha ido en la Iglesia. Ustedes saben que el ministerio, la palabra ministerio viene de la palabra ministro, que a su vez viene de la palabra minus, que significa menos. Voy a destacar este menos porque nos da la pista de que entonces ministro, o ser ministro, no significa ser superior, ¿no? Significa estar al servicio, ponerse abajo, agacharse, lavar los pies de todas las personas, para que sí podamos ejercer bien el transmitir la buena noticia de Jesús. Entonces, desde esa minusvalía, desde ese ser pequeño que nos propone la propia palabra, pues en la Iglesia se han ido suscitando muchísimos tipos de servicios eclesiales, porque el Evangelio pues tiene que ser buena noticia y lo tiene que ser de muchas y diversas maneras, ¿no? En la historia de Jesús ya aparece el ministerio. En la historia de Jesús podríamos decir que ese envío de los 12, o luego ese envío de los 70 o 72, según los evangelios, pues a predicar la buena noticia, ir por los pueblos de Galilea, creo que ya es una buena ejemplarización de lo que es el ministerio, ¿no? O cuando Jesús está diciendo a sus apóstoles: dadles vosotros de comer. Está invitando a ejercer el servicio del reparto del alimento tan básico y tan necesario, pero que desafortunadamente no es tan garantizado para todas las personas del mundo. Desde la misma cruz, Jesús mismo encomienda a Juan el cuidado de María y a María el de Juan. Es decir, en Jesús el enviar forma parte de su ser, ¿no? Él sabe que la misión no la va a hacer él, que la van a hacer los discípulos y discípulas, ¿no? Este tema del envío aparece muchísimo más claro todavía en la resurrección, obviamente, ¿no? En la resurrección hay un envío y una encomienda a las primeras mujeres, voy a subrayar la palabra mujeres, porque creo que también si algo ha tenido la clericalización es que el gobierno de la Iglesia estaba acaparado por varones, por hombres, ¿no? En la resurrección también envía a los 11, los cita en Galilea y los envía por el mundo. A María Magdalena la envía. Los discípulos de Maús, nada más que la han reconocido, se sienten enviados y van a volver a la comunidad a decirle la buena noticia. A Pedro lo envía, le dice que ahora va a apacentar sus ovejas, ¿no? Bueno, las comunidades cristianas, por tanto, nacen en este contexto de sentirse enviadas a trabajos y servicios para extender la buena noticia del Evangelio. Y en los Hechos de los Apóstoles tenemos también
ejemplos claros de cómo el hueco que había dejado Judas en el grupo de los 12 tiene que ser sustituido, porque la presencia de 12 ministros era importante. Y también en otro momento se nos habla de la elección de los 7 servidores a las mesas, ¿no? Que tiene que ver con esa institución de la diaconía, que también podemos incluir en este tema del envío ministerial, ¿no? La iglesia primitiva, por tanto, nace con una multitud pluriforme de envíos y encomiendas: apóstoles, profetas, doctores, episcopos, maestros, hacer milagros, curar, asistir, tener funciones directivas, hablar en lenguas, ser pastores, evangelistas, ser responsables de comunidades, ser guardianes, ser delegados para la comunicación de las iglesias, redistribuir los bienes, solidarizarse con los pobres, acoger en casa a los que salen de la cárcel o llegan de otros lugares, bautizar, ser inspirado como predicador, etcétera, 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 son algunas de las encomiendas ministeriales que aparecen citadas en las cartas de Pablo o en los Hechos de los Apóstoles. Podríamos decir que la cosa empieza a torcerse después de ver que la diversidad ministerial al inicio de los primeros siglos de la Iglesia es muy grande. Sin embargo, podríamos decir que empieza a torcerse pues cuando ya la Iglesia se institucionaliza con Constantino y comienza a asumir pues un poco la estructura del Imperio Romano, copia estructuras, formas litúrgicas incluso de las estructuras que tenían los propios romanos, y por tanto ahí comienza a centralizarse el ministerio en la figura de los presbíteros, ¿no? Y así comenzaría un periodo de la Iglesia donde los ministerios pues han quedado relegados al ámbito del presbiterado, en muchos casos. Va a haber que esperar al Concilio Vaticano II ya en el siglo XX para que el tema de los ministerios vuelva a tomar auge, el tema de los ministerios se resucite y se entienda con toda la fuerza que ahora lo queremos entender, puesto que ahí va a haber una nueva eclesiología entendida como comunión y como pueblo de Dios en misión. Esta nueva eclesiología de comunión y de misión como pueblo de Dios va a poner en el centro también la importancia del laicado y va a intentar pues hablar de eso, de que en la construcción de la Iglesia, por ejemplo, en la Lumen Gentium 7 se habla de que existen diversidad de miembros y funciones. Es el mismo Espíritu el que distribuye sus dones para el bien de la Iglesia, ¿no? Y como esta cita, pues otras muchas en las que se invita a todos los bautizados a participar en la vida de la Iglesia, en la vida de su ministerio. También quiero destacar que desde el Concilio Vaticano hasta ahora ha habido también bastantes documentos, muchísimos documentos. Podríamos hablar de la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, el de Juan Pablo II, la Christici Fideles Laici, de Benedicto XVI, la Sacramentum Caritatis, donde se habla del magisterio de los laicos. En América Latina esta idea parece súper repetida en el documento de Medellín del 68, en el de Puebla del 79, en el de Santo Domingo del 92 y en el de Aparecida de 2007, quien dio un gran impulso a los ministerios laicales. Bien, después de este pequeño recorrido llegamos a la situación actual, ¿no? Y la situación actual, la verdad es que es muy desigual, porque no todas las diócesis han aplicado de la misma manera esta concepción de la Iglesia ministerial, donde los laicos asumen participación. Entonces, no todos han desarrollado los ministerios de la misma manera y hay, la verdad, una gran diversidad en cuanto a la propuesta ministerial. Incluso en la terminología de los actuales ministerios, pues se habla de los ministerios ordenados, están claros, los que tienen los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Aunque incluso este tercer ministerio clerical, porque es un ministerio ordenado, pues tampoco se ha desarrollado muchísimo. Hay diócesis que no tienen diáconos, otras que lo han desarrollado en alguna medida, ¿no?
Eso sería ese servicio, ese ministerio del servicio, ¿no? Y luego hay otros ministerios que en cuanto a terminología se usan las palabras instituidos, reconocidos, encomendados, conferidos o confiados, delegados. A veces ministros extraordinarios, por ejemplo, para la comunión, etcétera, ¿no? Total que la variedad de ministerios que hay, pues es mucha. Esto nos invita a ser creativos, ¿no? A mí me parece muy bien que haya esta gran diversidad porque nos invita a hacer que la iglesia sea una iglesia flexible, una iglesia que se pueda adaptar a las nuevas circunstancias. También son muy diversos los ámbitos de ministerialidad, es decir, a qué trabajos o servicios directos se tendrían que encargar estas personas, laicos y laicas de las comunidades cristianas. Puede ser la evangelización, puede ser la caridad, puede ser la liturgia, puede ser la comunión o el servicio a la unidad en la comunidad, puede ser la profecía, la denuncia, puede ser el gobierno, puede ser la sacramentalidad, puede ser la espiritualidad, el acompañamiento personal, puede ser la educación, puede ser la justicia, puede ser la animación comunitaria, es decir, la variedad, la música, la importancia que tiene ahora la música entre los jóvenes, por ejemplo, ¿no? La comunicación en estos días en estos tiempos de tanta mediaticidad, donde los medios digitales han ampliado su incidencia en las personas, ¿no? Por tanto, los ámbitos de trabajo también pueden ser múltiples. Bueno, pero dentro de toda esta diversidad, ¿podríamos destacar algunos elementos comunes? Pues sí, los elementos comunes tendrían que ser, que se tiene que dar, primero que haya vocación, segundo que la persona tenga un carisma especial y tercero que haya una encomienda, ¿no? La iniciativa siempre es del Espíritu Santo, pero es la comunidad la que encomienda y reconoce esos ministerios a ciertas personas, ¿no? De alguna manera entendemos que esos fieles participan en las dimensiones de Jesús como sacerdote, como profeta y como rey. Entonces es importante. También se destaca que pues estaríamos desarrollando la identidad bautismal, a la que se añade también la identidad que recibimos por la confirmación, ¿no? Es importante también entender que hace falta discernir bien qué carismas, qué vocaciones, qué ministerios hacen falta y por último subrayar con rojo que se trata de un servicio, un agacharse, un ponerse abajo. No en ningún caso un cargo, un reconocimiento, un honor, ¿no? En ningún caso. Bien, pues este sería el panorama un poquito de los ministerios en la Iglesia. Paso a la segunda parte. Y la segunda parte me gustaría hablar de los ministerios en las escuelas pías. En las escuelas pías. Tengo que decir que estos ministerios ya están cumpliendo ahora los 20 años. Estamos como en una fecha aniversaria importante. 20 años donde comenzamos en Emaús, en el año 2000, la formación para el ministerio pastoral, que fue el primer ministerio que nos pareció importante, que tras un discernimiento también serio que tiene que haberlo siempre, nos pareció que laicos y laicas, subrayo otra vez el papel importante de la mujer, deberían participar del ministerio pastoral que tenemos los escolapios presbíteros, escolapios sacerdotes. Es un ministerio pastoral que incluye la animación de la comunidad, la evangelización y todas las funciones que están encomendadas a los sacerdotes. Este ministerio, por tanto, comenzó a andar pues hace unos 20 años. Si quieren saber en qué consisten ahora los ministerios escolapios después de este recorrido de 20 años que ya se ha extendido y se ha hecho oficial para toda la orden, pueden consultar un documento importante, que es el documento Participar en las Escuelas Pías Orientaciones, un documento que sacó en el año 2012 el Secretariado General de Integración Carismática y Misión Compartida. En este documento se habla mucho de la misión compartida,
se habla mucho del horizonte de fraternidad y se habla en un capítulo específico de los ministerios escolapios. Se lo voy a dejar ahí en la documentación para que la consulten, pero ahí se describe muy bien qué entendemos por ministerios escolapios, ¿no? Se trata de continuar un poquillo lo que Calasanz dijo cuando, escribiéndole al cardenal Tonti, hablaba de que nuestro ministerio era, en verdad, muy digno, muy noble, muy meritorio, muy beneficioso, muy útil, muy necesario, muy enraizado en nuestra naturaleza. Bueno, todas las cosas al final terminaba diciendo muy glorioso, que escribió aquellas cosas que escribió Calasanz a Tonti en el año 1621, en una de las cartas que más cariño le tenemos, porque supuso pues una buenísima fundamentación de la importancia de nuestro ministerio dentro de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues la experiencia se inició, como hemos dicho, con la formación en 1998 en Emaús. Yo tuve la suerte de acompañar a aquellos primeros laicos que comenzaban su andadura formativa. Recuerdo que estudiaron teología, una diplomatura en teología, y por tanto que le dimos mucha importancia al apartado de la formación, y esto tiene que ser siempre una característica. El ministro va a ejercer un servicio importante en la comunidad y necesita prepararse y formarse para ello. Más cosas que se reconocen en este puntito que he dicho del documento participar en las escuelas pías. Pues ahí se reconoce algunos criterios básicos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, que sea un servicio fundamental para las escuelas pías. No instituimos cualquier ministerio para cualquier encargo pequeño que haya que hacer, ¿no? Para coordinar una etapa o para... No, entendemos que se refiere a servicios muy centrales, nucleares dentro de la misión escolapia. Segundo, que sea difícil hacer ese servicio a través de otras encomiendas. Por ejemplo, puedo hacer un nombramiento de director y eso no es necesariamente un ministerio, ¿no? Se entiende que para que elevemos la categoría de ese servicio a ministerio, pues esa función no se puede realizar de otra manera, más que desde un envío vocacional ministerial. Tercero, que requiere de una formación, lo que he dicho hace un ratico cuando hablaba de cómo estos primeros empezaron a estudiar la teología. Cuarto, hace falta un periodo largo de tiempo por parte de la persona que se compromete. No es que en 2 años me he cansado y lo dejo, ¿no? Nosotros cuando empezábamos el ministerio pastoral hablábamos de 10 años como un periodo de tiempo suficiente para que la persona ejerza con sabiduría y buen equilibrio